permanece en mí, como yo en ti, ámense unos a otros, como los amo yo. Gracias, Ali, por estar en línea con nosotros, participando del servicio de este domingo. Y bueno, gracias a todos ustedes que han venido. Y me alegra ver aquí a Cristian. Me quedé pensando justo hoy en la mañana y hoy, ojalá se hayan sentido llamadas y motivadas las mujeres de esta comunidad eternamente ausente a estar presentes este día, en que este servicio, esta homilía está dedicada precisamente a las niñas trans, a las niñas lesbianas, a las niñas bi, a las mujeres en especial, ¿verdad? Como sabemos, ha sido una semana como muy llena de un montón de cosas. A veces siento que la agenda política la dejan toda para el final del año y en especial en octubre, porque hoy es el día donde también estamos queriendo hacer conciencia en la prevención de los desastres, cuando estamos en medio también, ¿verdad?, de un montón de situaciones que ha dejado el huracán Milton. Y menciono esto como antesala porque pues aquí estamos bien cómodos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho anteriormente. A pesar de las dificultades que pueda tener Magdala, y gracias encarecidamente también, ¿verdad?, al equipo de coordinación por hacer esos malabares que permiten que el espacio siga siendo compartido para nosotros. Pero estamos al final de cuentas bien cómodos. Pero allá afuera hay personas que están viviendo su espiritualidad en un momento muy difícil y que también las lleva a cuestionarse su espiritualidad. Y hoy pues precisamente quería traer todas esas cosas a la reflexión, porque yo sé que es bien bonito que estemos dialogando y estemos profundizando en cómo tienen que ser las relaciones, ¿verdad? Es más, los evangelios de este día, las lecturas del Antiguo Testamento de este día, nos dejan un montón de aportes que pueden ir caminando en esa ruta. Pero yo quiero que hablemos precisamente de lo difícil que pudo haber sido para mujeres lesbianas hace mucho tiempo atrás, haber sobrellevado sus relaciones en medio de la persecución política y religiosa de sus tiempos, en medio de sociedades altamente conservadoras. Y quiero que también, en memoria de las mujeres del presente, traigamos hoy también la conciencia de todo el legado que nos han dejado las mártires y las mujeres santas que representan la lesbiandad. Y quiero que comencemos por la primera, que gracias a la teología de la sospecha podemos inducir e imaginar a profundidad poniéndonos las gafas de género y de la teología queer feminista que puede estar encerrada en la historia de Ruth y Noemí. Y una de las cosas bien importantes que mencionan las teólogas y los teólogos queer es ese canto que está al inicio del documento de este día, que no sé si le prestamos atención o no, ¿verdad? Pero es lo que Ruth le dice a Noemí en un momento de angustia, donde Noemí le dice, regrésate con tu pueblo, porque recordemos que Ruth era extranjera. Y estas dos mujeres son importantes para la cristiandad, pero son altamente opacadas. Yo creo que para quienes somos estudiosas y estudiosos de la historia de Jesús, sabemos que siempre se nos reconoce la línea paterna de Jesús, pero no la línea materna. Y en la línea materna de Jesús encontramos a las lesbianas y a las putas, ¿verdad? Así como decía el obispo Amado, por nosotros.
que a mí siempre me hace falta ver la foto de él ahí. Y lo voy a decir siempre. Hoy de verdad que no quise subir allá arriba porque he pasado subiendo gradas todos estos días y entonces me ando cuidando. Pero cuando puedo lo voy a traer para que lo tengamos ahí presente. Entonces me parece bien interesante cómo es que la historia de Ruth y Noemí nos da un gran testimonio de lo que es el amor entre las mujeres. Y quiero hacer hincapié en ese amor porque se vive de una manera completamente distinta al amor que hay entre los hombres. Y yo creo que una de las cosas más interesantes en esta historia es cuando al final deciden quedarse juntas y están buscando, porque yo quiero que nos pongamos en los zapatos de estas dos mujeres, o en la chancleta, ¿va? De estas dos mujeres, la chancla lesbiana, tortillera. Quiero que nos pongamos en los zapatos de estas dos mujeres en un tiempo donde ser viuda, en un tiempo donde no tener un hijo que vea por vos, significa también la condenación. O sea, son mujeres completamente desposeídas porque no está ahí el hombre que les debe proveer, respaldar. Y entonces, en eso nunca pensamos, en cómo el Levítico establece estos vínculos y estas relaciones a través de la ley del Migdá, en que si la mujer no tiene un hombre que la respalde, tiene que ir hacia el pariente más cercano y procurar la alianza. Pero las alianzas de las que se hablan en la Biblia son alianzas que se tejen a través de la procreación. Y entonces Noemí se acuerda de voladita, ¿verdad? Que tiene un pariente allá, lejito. Tiene un pariente y emprenden las dos el camino. Y entonces cuando llegan donde este hombre, que esto es lo más interesante y lo traigo a colación porque hace poco en una reflexión de TikTok de una compañera lesbiana decía cosas que las lesbianas no hablamos. La necesidad de tener una hija o un hijo de tu compañera. ¿Y cómo va a ser eso posible? ¿Verdad? Sí, sabemos que las relaciones sexocoitales entre dos mujeres pues no van a producir un embarazo. Y entonces empecé a acordarme de mis amadas amigas. Aquí cerca vive una pareja que yo admiro y reconozco un montón, que están de luto, por cierto, porque la madre de los hijos de mis amigas, o sea, la que biológicamente trajo a esas criaturas al mundo, acaba de perder la vida por una mala atención a la salud que hay en este sistema horrible que tenemos en El Salvador. Deficiente y nefasto que arrebata la vida de las personas antes de tiempo. Pero esta madre biológica, cuando sus hijos estaban pequeños, decidió que ya no podía seguir gestando la maternidad y le entregó sus hijos a esta pareja, para que fuera esta pareja de manera no legal, sin todos los beneficios que puede traer para las personas del mismo sexo que están en una relación, la crianza de una hija y de un hijo. Pero yo creo que más allá de eso, la fortaleza, el amor, la estrechez del vínculo entre estas dos mujeres se fortaleció cuando estos niños llegaron a sus vidas. Porque no estaban preparadas como muchas de las mujeres que son obligadas a la maternidad en este país a gestar esa maternidad, ¿verdad? No estaban preparadas ni económicamente, ni estaban preparadas en sus condiciones de vida para esta maternidad, pero ante ver que la otra pues dejó a sus hijas y a sus hijas en abandono al igual que el papá, ¿verdad? Decidieron acogerles y miren, ver ahora que esas criaturas se graduaron de la universidad, están trabajando y sienten ese respeto, ese amor y esa admiración por esta pareja de lesbianas. Eso es también un reconocimiento de ese amor misericordioso que la divinidad ha mostrado a través de las historias como Ruth y Noemí. ¿Y por qué lo menciono?
porque como ya les dije en ese tiempo, la única manera en que Ruth y Noemí iban a ser salvadas, digámoslo así, ¿verdad?, por el sistema, era que una de las dos quedara embarazada del pariente. Y entonces viene la más anciana, porque nos lo hacen creer que está anciana, ¿verdad? Pero yo me imagino que Noemí ha de tener como mi edad. Para mucha gente yo ya estoy anciana. Y digamos que sus posibilidades de procreación eran mínimas, pero Ruth era una mujer joven, como las casaban en ese tiempo, adolescente, en el frescor de la vida, ¿verdad? Me imagino que tenía unos 18, 19 años, por ahí así. Ella sí tenía posibilidades de quedar embarazada y le dice que vaya donde su pariente. Lo interesante es cómo castellanizamos las cosas, porque ayer nos tocó analizar en un taller que di sobre fundamentalismos religiosos esta historia. Y en la castellanización del texto le ponen que Ruth se casó con el primo de Noemí. No se casan. Ella se tira a los pies de la persona y le dice, ven y conóceme. Sabemos que esa palabra en la antigüedad significa tener un encuentro sexual, coital, ¿verdad? Y producto de esos encuentros es que Ruth queda embarazada. Lo interesante es lo que este hombre le dice al final de la historia. Toma tu hijo, vete, toma tus bienes que te corresponden porque tienes un hijo mío y vete con la mujer que te trajo. Y se van junto con Noemí y crían a ese niño. Ese niño es clave en la historia de Jesús y nunca nos lo dicen de esa manera, porque de ese niño viene la descendencia de Jesús. A estas alturas de la vida, digamos que podría ser moralmente cuestionado la forma en cómo Ruth y Noemí hacen para tener un hijo que les va a garantizar ser parte del sistema, que les va a garantizar además una vida, no sé si digna, ¿verdad? Porque nunca nos dicen cuánto fue lo que este tipo le dio porque Ruth quedó embarazada. Pero me imagino que la dote que le da es suficiente como para que estas dos mujeres vivan y críen a ese niño. Cosa que mis amigas no tuvieron. ¿Ven? Porque ni la madre ni el padre de estas tres criaturas que les dejaron proveyó económicamente en ninguno de los 30 años de vida que tiene el mayor de ellas para que les pudieran dar una buena crianza. Avancemos en la línea del tiempo y quiero traer a la reflexión de este día a Perpetua y a Felicitas. Hay una cosa bien interesante y que nunca se nos cuenta de estas dos mujeres que se amaban profundamente, y es de que estas van a ser las primeras mujeres conversas a la cristiandad en África. Y nunca le dan ese protagonismo, ni ese rol de importante que fue la labor de ellas en la evangelización y en la expansión del conocimiento de quién era Jesús en ese continente. Hasta muchísimos años después la iglesia las reconoce como mártires. Y miles, más bien cientos de años después las reconoce como santas. Pero ¿cuántas y cuántos de nosotros nos sentimos llamadas y llamadas a hacer de Felicita y a hacer de Perpetua unas santas para nuestra devoción? Porque no las conocemos. Y además porque creemos que la santidad y el martiriato significa que esas personas han pasado como a otra categoría espiritual y nos tienen que conceder favores. ¿Verdad? En esa visión tradicional de lo que implica la religiosidad, de qué me tienen que proveer y qué me tienen que dar. Y bueno, creo que para quienes se conectan al estudio de los martes, pues saben que yo fan de Hildegarda, que para mí es una santa muy importante, y creo que una de las cosas más maravillosas que podemos rescatar de la historia de Hildegarda fue esta dupla que hizo con Richardis. Y como todos los escritos que hablan anticipadamente, pero muy anticipadas a su tiempo, ambas,
que hablan sobre cómo las mujeres vivimos la espiritualidad a través del arte, a través de la música, cómo expresamos ese amor extasiático por la divinidad desde estos cuerpos de mujeres, se los debemos a estas dos, ¿verdad? Y digo juntas porque casi siempre también hablamos de Hildegarda, una de las doctoras de la iglesia, pero dejamos atrás a Richardis, cuando ellas hicieron todo juntas. Entonces también quiero que este espacio de reflexión sea para recordar que cuando las cosas se hacen en pareja y aunque una persona sea más popular que la otra, hay que darle el reconocimiento a ambas porque las cosas que se logran en la pareja no se logran sin el esfuerzo de las dos personas. Creo que esas duplas son muy invisibilizadas en las historias y como también tendemos a romantizar las relaciones de parejas porque las vemos desde afuera y no desde la profundidad del conflicto que muchas veces pueden haber porque obviamente vienen de familias distintas, porque vienen probablemente de niveles sociales donde no hayan sido los mismos privilegios, pueda que una persona haya terminado de estudiar, pueda que la otra persona no, pueda que una tenga un mejor puesto de trabajo o que la familia haya tenido un mejor puesto de trabajo y tenga mejores relaciones y etcétera. Pero cada cosita que se hace en la pareja abona a la construcción de la comunidad. Y yo me quedé pensando porque aquí vamos a encontrar en la siguiente pareja que quiero recordar este día. Miren, estoy siguiendo la línea del pastor que no está, ¿verdad? Que habló sobre las parejas. Y yo dije, el día que hagamos el servicio para las lesbianas es un buen día para hablar de estas parejas. Porque aquí vemos algo que ahora es políticamente incorrecto. Hildegarda era una mujer grande en edad y Richardis era una jovencita. Pero ahí esa dupla pues logró, ¿no? Hacer cosas en el tiempo que estuvieron juntas, porque luego la familia de Richardis, creo yo que cuando ya se dieron cuenta que se torteaban por la noche, ¿verdad? Las separó. Y además porque el hermano de Richardis pasó a ser obispo y entonces se llevó a Richardis con él para crear una nueva congregación. Y miren, estas cosas que son las luchas de poderes van a estar presentes también en las relaciones de pareja. Pero yo creo que es importante recordar los textos de ahora para poder ir solventando y para poder ir solucionando esas dificultades que a veces no solamente encontramos en las relaciones de pareja sexo románticas, ¿no? Sino que también en las relaciones de pareja que podemos establecer con nuestras amistades, las duplas, las triplas que hacemos con nuestras amistades, ¿no? Porque se dan estas situaciones. Entonces la última pareja es la favorita mía y de Alvarite. O sea, no podemos dejar de hablar de estas dos mujeres que provocaron tantos cambios a nivel cultural, económico, político y social en México y en España de su tiempo. Y voy a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz y María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, que sabemos que la última estaba casada y que la otra pues decidió ser monja porque era la única manera que tenía para estudiar. Y yo creo que no hay amor más público que el de estas dos viejas. ¿Vean? Y como la una, que era una virreina, o sea, no era cualquier persona, tenía poder, tenía dinero, ¿verdad? Logró sostener económicamente todo lo que la otra persona hizo. Pero al igual como sucede con Hildegard y con Richardis, van a ser las situaciones sociopolíticas y económicas del momento lo que las van a separar y que no les van a permitir vivir un amor abiertamente, un amor que realmente pueda hacer esa labor y ese eco de cuán profundas pueden llegar a ser las relaciones entre las personas del mismo sexo, punto número 1, punto número 2, cuántas cosas hacen juntas, o sea, que yo realmente en las parejas heterosexuales muy pocas veces lo he visto,
porque predomina la hegemonía patriarcal en las relaciones heterosexuales, ¿no? Predomina incluso en nosotras las mujeres el patriarcado internalizado en la forma en cómo actuamos y en cómo vivimos las relaciones de pareja. Pero hay algo allí en las relaciones de las personas del mismo sexo que las vuelve exitosas y no por eso van a estar eximes de violencia, que es al final a lo que quiero llegar con esto y también a lo que quiero contribuir un poquito a partir de los textos que hemos leído este día. Espérense que me cerró el documentito. Ya no quiere. Yo quiero que se pongan a pensar cuántas veces ustedes le han dicho a la otra persona, y esta es una vaina bien jodida, porque a veces tomamos el amor muy a la ligera y hacemos promesas y juramentos a la ligera. Pero cuando Ruth le dice a Noemí que va a estar con ella y que la va a amar por los siglos de los siglos, ahí se forma un pacto de entrega, de yo me despojo de mi persona de manera individual para convertirme en un solo ser con la otra persona, ¿no? Y esto yo lo traigo también en el sentido del llamado que nos hace Amós cuando dice vuelvan al camino del amor. Mira, hacer esas promesas del amor por los siglos de los siglos, que también es una frase que luego la vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que es una frase que le decimos también a la divinidad todos los domingos, ¿verdad? Que la vamos a amar por los siglos de los siglos. No es sencillo, porque yo creo que si revisamos nuestra cristiandad nos vamos a encontrar constantemente con momentos donde las cosas, ¿verdad? Se nos mueven en el piso. Vamos a encontrar las dudas, vamos a encontrar las ganas de ya no vivir la espiritualidad, de ya no vivir la religiosidad, de ya no estar conectada con la divinidad. Pero nos tenemos que preguntar qué provocan esos sentimientos. Porque probablemente encontremos que esos sentimientos de abandono, esos sentimientos de ya no más, también son los mismos sentimientos que tenemos en algún momento dentro de las relaciones. Y decir, no, a mí me vale un comino y yo ya no más y hasta aquí y renuncio a seguir construyendo esta relación de pareja. Y yo le decía a Luis Manuel algo bien interesante después de que él dio la reflexión el domingo pasado y le decía, no hay mejor persona en Magdala que hable de las relaciones de pareja que vos, porque vos estás en una relación de pareja. Por si no sabía, está en una relación de pareja. Pero nadie de nosotras sabe qué pasa en esa relación. Lo saben ellas y las personas más íntimas del pastor, ¿verdad? Y creo que las relaciones de pareja están constantemente a prueba de su fidelidad, a prueba de todo lo que se han prometido y de todo lo que se han dicho. Y entonces yo me he preguntado muchas veces, quizás más vale no andarle prometiendo nada a nadie, ¿verdad? Y entonces me recuerdo de mi pareja con la que terminé el año pasado, ¿verdad? El escándalo que terminamos después de 7 años de relación y que podemos seguir caminando y construyendo juntos porque hemos pasado 3 días juntos. No vayan a creer que no puedo subir las gradas porque he pasado 3 días con él. Pero hay una cosa bien interesante en la figura de Benja que yo le quiero traer a colación ahora, y es que Benjamín nunca promete nada. Nunca se compromete a nada ni promete nada. Y entonces una vez hablando sobre ese tema fue bien interesante porque me dijo, porque no sé si lo voy a poder cumplir. Entonces
cómo poder negociar desde allí. Y aquí es donde viene algo que Ali nos ha enseñado permanentemente, el consentimiento. Les voy a decir que Benja y yo siguiéramos juntos, pero hay una cosita por la que yo dije, no more, no más, ¿verdad? Y esa cosita para mí fue algo que tal vez para otra persona puede ser insignificante, pero que para mí era importante. Y que la no negociación no se dijo en su momento. Y digo no negociación porque no fue un pacto negociado, ¿verdad? Sino que en el camino fuimos aprendiendo el uno del otro y a saber cuáles eran las debilidades el uno del otro. Y por eso podemos seguir siendo amigues y podemos seguir sosteniendo vida plena juntos. No hay dos personas que trabajen más para vida plena que Benjamín y yo. ¿Yeah? Y cuando estamos en función de nuestra hija en común, que es la fundación, no importa qué pase. No importa qué suceda, si se arruinó el carro, si yo tengo mucho trabajo, paramos todo porque esa es nuestra prioridad como una pareja que ya no camina junta sexo románticamente. Pero sí como una pareja que desde el amor que tenemos por la proyecta, que nos tiene también aquí en Magdala, podemos seguir pactando cosas. Pero lo que les quiero decir con esto es que el consentimiento es importantísimo y cuestionarnos constantemente si yo estoy realmente enterando a la otra persona de quién yo soy o si estoy viviendo con una máscara. Porque cuando Amós nos dice que el camino, que les encanta hablar del amor, cuando nos dice vuelvan al camino del amor, si quieren seguir viviendo, o sea, imagínense esta vaina que fuerte, o sea, yo cuando lo leí fue como, el que no entendió es porque de plano anda perdida en la vida, ¿verdad? Para seguir viviendo el camino es el amor, y nos encanta decir esas cosas, ¿verdad? Yo veo ahí en los buses que está esa frase, y nos dicen que Jesús es ese camino del amor, pero no queremos ser como Jesús. Ayer leíamos también un versículo donde Jesús es regañado por la mujer sirofenicia. A Jesús también se le han movido en su momento los pisos, ¿no? ¿Por qué? Porque como una persona que decidió encarnar a la humanidad, también ha fallado y se le ha olvidado y se ha llenado de falso orgullo como muchas veces nosotros nos llenamos. Pero es bien fácil cuando yo no me doy a conocer quién soy realmente frente a la otra persona, el descubrir las debilidades de la otra y aprovecharme de esas debilidades de la otra para manipularle y para hacerle para donde yo quiera. Y una de las reflexiones más lindas que va a tener ese texto, como veíamos ayer, y o sea, esto me recuerda mucho ese camino de que Jesús es la verdad y la vida, y se nos olvida esta parte de Jesús, que Jesús también se paró en la cascarita y se resbaló, pero hubo alguien que le ayudó a volver al camino, y fue esta mujer. Cuando él le dice, ¿verdad? Cuando ella le dice que los perritos también comen de las migajas. Entonces, a veces necesitamos eso, que nos muevan el piso, que nos boten el orgullo. A veces necesitamos que las otras personas nos digan que nos estamos alejando del camino del amor. Y miren, creo yo que para Jesús fue una gran lección de humildad, porque su actitud a partir de ese momento cambió por completo con las mujeres. Y no es que la divinidad no haya estado allí constantemente bombardeándonos con qué es realmente el amor. Cuando Denis decía que nos saciáramos del amor de Dios en las mañanas, yo me quedé pensando, ¿cuántas y cuántos de nosotros realmente nos despertamos y agradecemos porque estamos aquí y podemos seguir construyendo ese camino del amor? ¿O será que nuestra alegría
ha sido arrebatada por este sistema tan corrupto, tan nefasto. Y nos hace incluso olvidarnos de ese esplendor divino con el que fuimos creadas y creados. Y aquí me recuerda mucho algo que digo siempre en los talleres cuando yo le pregunto a las personas si conocen y saben cuáles son las emociones humanas. Y la gente habla de la alegría, habla del amor. Que eso es, bueno, si quieren saber, pues tienen que ir a escuchar el servicio donde explico que el amor no es una emoción. Hablan acerca del enojo, hablan acerca del miedo, cualquier otra, pero ninguna de una de esas representaciones de la brillantez que la divinidad nos ha regalado, que es el placer, el gozo, gozoso, como decíamos temprano con Fer. La divinidad, cuando nos creó a su imagen y semejanza, también nos hizo para el disfrute, también nos hizo para el placer. Pero muchas veces olvidamos que nos gustan los brillos, la brillantez, ¿verdad? La purpurina, como decíamos ahora temprano, porque es un reflejo de la divinidad. ¿A quién no le gusta ver un jardín lleno de flores, a un jardín que no está cuidado? Entonces, ¿cuál es la brillantez de sus vidas? ¿En qué radica? Su brillantez nutre la brillantez de otra persona o al contrario, arrebata la brillantez de otra persona. Somos capaces de compadecernos de la confianza, el amor que nos tiene la otra persona, de exponerse a sí misma para caminar con nosotros. Y eso es algo que incluso el equipo pastoral pasa constantemente discutiendo. Porque ustedes ya saben que con aquellas dos locas no se habla, ¿verdad? Se discute. Y el grupo de la comunidad es un reflejo de ese amor tan fecundo que nos tenemos nosotras. Y de verdad que es bien interesante porque cuando conversamos esto con Alvarite, con Luis Manuel y decimos, o sea, realmente es preocupante y tiene que ser permanentemente una preocupación para el equipo pastoral saber que ustedes están aquí y vienen a esta comunidad y lo hemos conversado incluso en este espacio en otros momentos, cuando hacemos las acciones de gracias y nos abrimos y nos vulneramos frente a las demás personas. Y aquí hay una historia súper heavy de un momento en el que nos hemos abierto y nos hemos vulnerado a otras personas. ¿Cómo cuidamos también de los otros? De esa apertura, de esa vulnerabilidad, de esos mecanismos de protección. Y creo que Magdala hace sus esfuerzos y hace su trabajo de cumplir con ese mandamiento de la divinidad. Y por eso quiero cerrar con esto del Evangelio. Bien chévere encontrar que en este diálogo que Jesús tiene, la persona empieza de nuevo, ¿verdad? A colocarnos la tabla de Moisés, ¿verdad? La ley mosaica, y Jesús, con una actitud completamente distinta a la que tuvo con la mujer sirofenicia, empieza también a decirle cuáles son las cosas por las que una persona no puede estar en la brillantez de la divinidad. Y hay otra parte que dice, los discípulos se asombraron, ¿verdad? Y se preocuparon porque si entonces, ¿quién podrá salvarse? Y yo creo que es de recordar siempre que el camino del amor es un camino que está en constante, pero en constante cuestionamiento. Es un camino que debe de estar constantemente revisándose si está cumpliendo con ese mandamiento tan grande que Jesús nos dejó y que no es fácil, ¿no? No se trata de cómo muchas veces acrecentamos esas cosas pequeñas
individuales de cómo vivir la fe, sino se trata de cómo en comunidad, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no todo el tiempo podamos tener la igualdad de condiciones que queremos, ¿verdad? Porque sabemos que es una lucha en este sistema. Podemos seguir caminando y cada quien aporta lo que tiene que aportar. ¿Y desde dónde puede aportar? Se trata de entender que allá afuera hay gente que tiene menos privilegios que nosotras y que nosotros, gente que está sufriendo. Se trata de entender que nuestros mensajes tienen que llegar hacia las personas sufrientes y de cómo estamos intentando también evitar que la gente siga sufriendo más. Yo sé que Magdala no tiene ni los recursos ni las herramientas que quisiéramos tener, pero algo hacemos. Y una de estas cosas es divulgar precisamente nuestra visión desde esta hermenéutica que nos permite deconstruir las visiones tradicionales y construir una visión de Jesús que es para todos nosotros, sin excepción, donde todas las personas cabemos. En ese camino del amor, la denuncia de las injusticias, de la opresión y de la marginación que seguimos siendo parte, tiene que estar presente. Y miren, aunque la marcha ayer del orgullo lésbico no se vivió con toda la fuerza y toda la pompa que se vive el Día del Orgullo en general, yo creo que también nos deja muchas lecciones. Las mujeres siguen luchando por visibilizar todas las cosas que las oprimen, todas las cosas que no les permiten reconocer su dignidad. Pienso, y con esto cierro, en mi amiga y en su pareja, que no tienen asegurada la vejez como muchos de nosotros. Pienso en todo lo que ellas tuvieron que despojar de sí para poder criar a estos tres niños y niñas. Y pienso en todas estas otras compañeras que en la vejez andan de casa en casa porque no tienen un lugar donde ser cuidadas. El camino del amor nos tiene que llevar a entender que eso no puede seguir pasando porque son parte de las injusticias de este tiempo. Y algo tenemos que hacer para que las personas, principalmente las personas LGBT, en su vejez se sientan asumidas, queridas, cuidadas y resguardadas, como la divinidad nos pinta ese panorama, ¿verdad? Pero no es allá en la otra vida, es aquí. Para mí esto es lo último. Había una frase en mi casa que había colocado mi hermana mayor y a mí durante mucho tiempo me daba cólera verla, ¿verdad? Porque ahí decía un montón de cosas y no me acuerdo ahorita si es parte de un salmo, pero al final habían unas letras grandes que decía en vida, hermano, en vida. Pero a mí me molestaba porque en la comunidad de fe donde nosotras crecimos, habían muchas situaciones, ¿verdad? Que en algunas ocasiones ya las he contado, pero sobre todo entre esas situaciones había una exclusión. En la iglesia no eran bien vistas ni bien recibidas y siempre se quedaban en una banquita atrás. No me acuerdo cómo se llamaba la señora, pero todo el mundo decía que ella era marimacha. Y ella se quedaba atrás, ella iba a misa, nunca recibió la Eucaristía, pero se quedaba atrás en una banca. Una señora que tampoco recuerdo cómo se llamaba, pero a esa señora le decían el esperpento, y ella vivía con un luto eterno, y yo no sé si ustedes habrán visto ese trajecito que usan las españolas, que se ponían una peineta aquí alta, con un velón así. La señora era más alta que la Ale, más delgada que la Ale, y se ponía esa peineta y se tapaba la cara, y entonces, o sea, la señora así andaba para todos lados porque vivía en un duelo eterno. No sé quién se le había muerto, nunca pude platicar con ella, pero la verdad es que si te la encontrabas en la noche, te cagabas del miedo, ¿verdad?
Y la tercera era una señora que esa sí me acuerdo el nombre, se llamaba Tere y todo el mundo decía que era puta. Entonces estas 3 mujeres se sentaban hasta atrás en la iglesia y a mí me daba cólera la frase en vida hermano, porque nunca aplicó para estas mujeres que salían de la norma. Magdalitas, gracias por escucharme. Con mi quise